Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Dios les bendiga, un placer saludarles. Nuevamente estamos aquí hoy, este sábado tan especial, para compartir la palabra de Dios. Enviamos un saludo a todos los lugares donde ustedes se encuentren. Seguramente hoy están disfrutando la palabra del Señor con su familia, con algunos amigos, o quizás solo, no importa. Siempre hay una gran oportunidad, no importa si estamos solos, acompañados, para meditar en la santa palabra de Dios. Y hoy estoy muy contento porque Dios tiene un mensaje especial para todos nosotros. Estoy seguro de que si tenemos un corazón dispuesto, si estás con tu corazón atento, tu oído atento a oír la palabra de Dios, Dios te va a hablar a través de su palabra. Por eso hoy queremos meditar en la palabra del Señor, pero antes de hacerlo, déjame hacer una oración para que pidamos la bendición de Dios por el estudio de su palabra. Ora conmigo. Eterno Padre, bendícenos en este momento al estudiar tu palabra. Quédate con nosotros y por favor háblanos a través de ella para que podamos, Señor, oír tu voz, hacer tu voluntad y ponerla en práctica. Si hay alguien desanimado, triste, que se siente solo, por favor, anímalo, Señor. Dale la seguridad de que estás con él. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, queridos, pues hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Cómo en medio de la crisis, en medio de la guerra, en medio de los problemas, en medio de la incertidumbre económica, en medio de todas las pandemias que estamos enfrentando, enfermedades a lo largo de todo nuestro mundo, de nuestro planeta, nos podemos tener la seguridad de que Dios está peleando nuestras batallas. El estudio de hoy tiene que ver con una historia muy interesante. Es la historia del rey Ezequías, un rey que había buscado siempre hacer la voluntad de Dios. Una persona como cualquier otra, con altibajos, luchas, pero quizás la mayor cualidad del rey Ezequías era que él quería hacer la voluntad de Dios, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus defectos. Y eso es un elemento bien importante. En nuestro planeta hoy tenemos muchas personas que están buscando hacer la voluntad de Dios, pero les gana su naturaleza. Pues bien, hoy estudiaremos la historia de un rey que en medio de la crisis que experimentó él y toda su nación, él buscó a el único que le podía ayudar. Y ese es precisamente Dios. Dios nunca se olvida de nosotros. Él está constantemente peleando nuestras batallas. Y la experiencia que tenemos aquí son dos historias paralelas que están en la Biblia. La primera de ellas se encuentra en el libro de Isaías capítulo 36 y la historia paralela que encontramos se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 32. Pero vamos a iniciar primero con Isaías 36, el verso 1. Dice en nuestra versión: aconteció en el día 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y mira lo que dice: y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el campo de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller, a los cuales dijo el copero mayor: decid ahora Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza tienes en que te apoyas? Yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Vamos a parar un momento hasta aquí, porque aquí aparece la crisis del rey de Israel. La pregunta que yo tengo para ti en esta hora es: ¿cómo actúas cuando llega la crisis a tu vida? ¿Cómo actúas cuando vienen los problemas? ¿Cuál es tu reacción cuando vienen las dificultades, las cosas complicadas de la vida? Mucha gente, cuando la crisis aparece en su vida, se desmoronan literalmente como castillos de arena. Hay gente que cuando la crisis aparece, todo lo que ellos tenían, tanto su poderío financiero
poderío académico, su preparación de toda índole o incluso su experiencia de vida, se desmoronan. Cuando la crisis llega, todo se acaba. Recuerdo cuando no es la oportunidad, sino cuando viví en la Ciudad de México. En el año 2017 experimenté un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter. Conocí a algunos vecinos que les habíamos compartido ahí en el edificio la palabra de Dios. Pero ellos se mostraban un poco reticentes cuando les queríamos ofrecer un libro, un Camino a Cristo o una revista cristiana. Sin embargo, cuando vino el terremoto y todo se sacudió, todo se movía como si fuera literalmente una hoja de papel. Y después de los siguientes días recuerdo que tocaban algunos vecinos a nuestra puerta o los encontrábamos en la escalera, ¿verdad? Después de tratando todos de superar el miedo, el susto de ese terrible terremoto que habíamos vivido. Y muchos de ellos que antes habían estado un poco despectivos o rechazando las revistas y los libros que habíamos ofrecido, ahora ellos se aferraban a eso y entonces nos recibían con alegría el material. Cómo todo puede cambiar, cómo la perspectiva del ser humano cambia cuando llega la crisis. Puede ser un terremoto, puede ser un problema familiar, un diagnóstico médico, pérdida del empleo, problemas con los hijos, alguna situación complicada en el vecindario, quizás un accidente, cualquier cosa puede llegar a ser un detonante para que la crisis llegue y lamentablemente muchas personas en ocasiones no están preparados. La crisis llegó a la vida del rey Ezequías. Sennacherib lo estaba amenazando y no solamente amenazaba al rey y a su nación, sino estaba amenazando también directamente por ende a su Dios. ¿Qué iba a pasar entonces? Son preguntas. ¿Qué pasó con esta situación? ¿Cuál fue la reacción del rey Ezequías? ¿Será que Dios intervendría para ayudar a su pueblo? Y quizás la gran pregunta es, ¿por qué en ocasiones cuando la crisis llega, por qué Dios permite que su pueblo pase por estas situaciones? Para poder entender esta realidad en el estudio de este sábado, vamos en primer lugar a analizar cuál fue la reacción de Ezequías. Y para esto vamos a ir, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 32, del verso 1 al 8. Segunda de Crónicas 32, del 1 al 8, les digo, un texto paralelo. Dice aquí en Segunda de Crónicas 32, 1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y aquí cuando vino la invasión, mira el verso 2 lo que dice, al ver Ezequías que Sennacherib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Con ánimo resuelto, edificó luego Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y todos los muros por fuera, fortificó además a Miló, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y miren esa parte está linda, dice, y les habló al corazón diciendo, esforzaos, animaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuál fue la reacción del rey cuando llegó la tormenta? Yo lo defino en dos elementos. Dos elementos clave. La primera, el rey hizo la parte que a él le tocaba. Mucha gente cuando la crisis llega, sucumben ante la crisis porque lamentablemente, en ocasiones el ser humano no está preparado para que la crisis, para cuando la crisis llega a su vida.
el rey Ezequías, viendo la realidad inminente de que iba a llegar la invasión de la nación más poderosa del mundo, que estaba acabando una y otra y otra y otra nación, y que ellos eran los siguientes en el conteo. Él entonces hizo la parte que le tocaba, lo que leímos ahí, ¿verdad? Hace un momento. Lo primero, hizo una preparación técnica. Hemos leído ahí en la Biblia, en 2 de Crónicas 32, que dice ahí que lo reunió y lo primero que hizo fue cegar todas las fuentes de agua. El verso 3, cegó todas las fuentes de agua, es decir, dijo, los voy a matar de sed, ¿verdad? Van a pelear y a lo mejor nos van a hacer la guerra y nos van a destruir, pero no van a ir sin sed, lo van a hacer sedientos. Él entonces fue parte de la preparación estratégica, técnica. ¿Por qué? Porque siempre que hay problemas, siempre que hay situaciones, nosotros tenemos que ver qué parte nos toca hacer. He escuchado muchas personas que en ocasiones dicen, ay, Dios me va a ayudar, Dios lo va a hacer todo. Recuerdo cuando yo era niño, mi madre, unos familiares me habían regalado una bicicleta muy cara. Era una bicicleta de aluminio que en ese tiempo costaba cerca de los $1,000. Era un regalo muy costoso por parte de unos seres queridos. Y mamá siempre andaba pendiente, ¿verdad?, de mí, preocupada. Amarra la bicicleta donde vayas, no la dejes por ahí nada más, etcétera, etcétera. Y yo decía una frase que yo le decía a mi mamá, pues tratando, ¿verdad?, de que ya no fuera tan exagerada. Decía, no te preocupes, Dios me la cuida. Y mamá, la bicicleta no la amarraste, esto. Y yo, tranquila mamá, Dios me la va a cuidar. Pero un día, después de un partido de fútbol, yo era muy fanático a jugar fútbol, por estar en la legata de que si había sido gol y no había sido gol, el partido terminó y seguimos que no hiciste bien esto, dejé la bici atrás de la portería y me acordé como a las 2, 3 horas ya en la noche cuando me iba a dormir, mi bici, salí corriendo y miren, lamentablemente Dios no me la cuidó, el angelito también se había ido a dormir. Pero no era porque Dios no la cuidó, era porque yo no hice mi parte, era porque yo fui descuidado. Mucha gente en ocasiones piensa de esa forma, oh, Dios me va a ayudar, oh, Dios va a hacer esto. Pero recuerda, querido hermano y hermano, el descuido que tú y yo hacemos, no siempre Dios lo puede resolver. Dios puede hacerlo más bien, pero no siempre lo hace, para que tú y yo aprendamos también a hacer nuestra parte. Ezequías se hubiera podido quedar tranquilo, Dios lo va a hacer todo, yo me voy a ir a dormir, voy a ir a acostarme, voy a estar ahí tranquilo en mi balcón, viendo que se acerca el ejército de Sennacherib, y voy a decir, vengan, al cabo no van a poder. No, Dios miró la intención honesta, sincera del rey. Él miró la preocupación de un rey que sabía que estaba a punto de ser destruido con su pueblo. Y entonces el rey Ezequías hizo la parte que le tocaba. También dice ahí que no solamente cegó las fuentes de agua, sino también dice el verso 5 que edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y además fortificó a Miló en la ciudad de David. Y bueno, edificó las torres, ¿verdad? Edificó los muros. Quizás había alguna grieta por ahí en algún muro o algo. Él los edificó porque sabía que iban a venir a golpearlo. Sabía que iban a venir a derrumbarlo. Porque una ciudad sin muros, una ciudad sin un muro fortificado, era una ciudad que literalmente estaba vulnerable en aquella época. Ezequías entonces entendió la realidad de que había que tener un plan de contención y los muros y las torres eran claves. Y por último, la parte que a él le tocó es también, hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y entonces eso también, ahora era el momento de defenderse. No solamente era el momento de soportar la guerra, los golpes, no solamente era tener muros fuertes, también tenía que tener de alguna manera gente dispuesta a pelear en nombre de Dios. Y bueno, esa fue la parte técnica. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que hacer la parte que a ti te toca. ¿Cuál es la parte que a mí me toca? La parte técnica es, por ejemplo, si yo quiero tener salud, debo cuidar mi cuerpo.
Debo cuidar mi cuerpo con alimentación saludable, buen sueño, agua, ejercicio, aire puro y todos los elementos que conocemos de los 8 recursos naturales que Dios tiene para la vida plena del ser humano. Si tú quieres tener una mejor calidad de vida, entonces tienes que hacer la parte que te toca. Hoy en día encuentro personas que dicen, yo no entiendo por qué me dio este cáncer. Yo no entiendo por qué tengo esta enfermedad que me está acabando. Pero ¿quieres que te diga algo? Sí lo entendemos. En ocasiones vivimos al extremo. No hacemos la parte que nos toca. No hacemos la parte que nos corresponde. Vamos en contra de las leyes de la naturaleza. Vamos en contra de las leyes de la salud. Nos comimos 20 hamburguesas no saludables. Dormimos muy poco tiempo. Nos desvelamos hasta altas horas de la noche. Y cuando viene el resultado con nuestro organismo deteriorado, eso es injusto. Decir, Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? Querido hermano y hermana, no es Dios. Quiero que recuerdes algo importante. Hay una parte que a ti y a mí nos corresponde. Así como el rey Ezequías hizo su parte, tú y yo tenemos que hacer la parte que nos toca. ¿Quieres un matrimonio feliz? Trata bien a tu esposa y a tu esposo. Dale flores, muéstrale paciencia, amor, compasión, ayuda en los quehaceres domésticos cuando se pueda hacer. ¿Quieres que tus hijos estén en obediencia y sujeción y que ellos vivan unas vidas plenas y te amen con todo el corazón? Pues dedícales tiempo a ellos. Dedica tiempo para conversar con ellos. Interésate en lo que a ellos les interesa. Preocúpate en ellos. Escúchalos. No les des tantos sermones. ¿Quieres tener una vida laboral satisfactoria? Pues sé el mejor trabajador, sé el mejor empleado, sea honesto, veraz, haz lo correcto. Y por último, ¿quieres tener una vida espiritual también vibrante? Busca a Dios. Hay ocasiones en que he escuchado gente, pastor, yo no siento a Dios. Yo no siento que Dios está conmigo. Yo siento que Dios se olvidó de mí. Yo siento que Él me ha abandonado. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuánto tiempo has dedicado a buscarlo en su palabra? ¿Dedicas diariamente tiempo de calidad y de cantidad para estudiar la palabra de Dios? No, pues no mucho. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Pues oro muy poco, a veces oro por los alimentos. ¿Cuánto tiempo dedicas a compartir con otros los milagros que Dios está haciendo en tu vida? No, pues tampoco lo hago. Entonces, ¿cómo quieres sentir a Dios? Si Él está no en las prioridades de tu vida. Porque muchas veces nosotros, cuando ponemos a Dios en el segundo, tercero, cuarto o quizás no el último, pero el penúltimo lugar, entonces las bendiciones y los milagros no ocurren. Mucha parte del éxito de la vida cristiana depende de nuestro esfuerzo por buscar a Dios con todo el corazón. Cada mañana, querido, cuando tú te levantas y le dices, Dios, háblame a través de tu palabra. Quiero oír tu voz, háblame. Dios, ayúdame y muéstrame qué cosas de mi vida, qué cosas de mi carácter necesito cambiar. Ayúdame, Señor, a ser un buen padre, a ser un buen esposo, a ser un buen hijo, a ser un buen vecino, a ser un buen ciudadano, a ser un buen trabajador, a ser un buen estudiante. Y entonces tú clamas a Dios para que Él haga ese milagro y Dios entonces te escucha y Él empieza a transformarte. Ahí es cuando los milagros comienzan a ocurrir. Ahí es cuando Dios empieza a obrar con poder. Eso fue lo que hizo Ezequías. ¿Tú crees que Ezequías no tenía miedo de lo que venía? Claro que tenía miedo. Era un ser humano. ¿Tú crees que Ezequías no sentía incertidumbre y ansiedad por lo que venía? Claro que tenía. Pero yo creo que la clave del rey fue que él puso sus temores, él puso su incertidumbre, él puso su porvenir de lo que ya venía en las manos de Dios. Mucha gente hoy se ha olvidado de que Él es el único que nos puede ayudar. La preparación más importante que el rey Ezequías hizo fue la preparación espiritual. En el verso
de Segunda de Crónicas 32, 7 y 8, como leímos hace un momento, él dice aquí que les habló al corazón, ¿verdad? La última parte del verso 6. Y él les dijo, esfuércense y anímense. Esfuércense y anímense. Y entonces les dice, no le tengan miedo al rey. Oye, pero Ezequías, pero ¿cómo no vamos a tener miedo si es el rey más poderoso del mundo? Puede ser que la razón, puede ser que la lógica te dice, hey, si yo fuera tú yo tendría miedo. Pero no le tengas miedo al rey, les dijo Ezequías. No le tengan miedo porque ustedes tienen un rey más grande que Sennacherib. Tienen un rey más poderoso que Sennacherib. Tienen un rey más fuerte que Sennacherib. Tienen un rey con un ejército más fortificado que el del mismo rey Sennacherib. Dios le dio este lindo mensaje al pueblo. Y él dijo, con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. A mí me llena eso mi alma en esta mañana de sábado. Porque mientras el ser humano, en este caso Sennacherib, dependía de su ejército, dependía de sus escuderos, de sus lanzadores, dependía de sus arietes, no sé cuál era su estrategia militar que era tan efectiva. Mientras el rey Sennacherib dependía de todo su poderío militar, el pueblo de Israel, que era chiquito, que no era guerrero como los asirios, ellos dependían del brazo de Jehová. Esto es una realidad y una linda lección que tenemos que recordar. Muchas veces, cuando la tormenta se avecina, nosotros nos olvidamos a quién servimos. En ocasiones el ser humano se llena de pánico, miedo. Me llamó la atención cómo muchas personas, ahora con la pandemia del COVID-19, murieron incluso hasta de pánico. ¿Dónde estaba nuestra fe? Y mira, por favor, no me vayas a malinterpretar, no es presunción. Yo creo que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Creo que tenemos que seguir siendo cuidadosos porque fue una enfermedad, fue un virus letal, una peste real. Sin embargo, yo noté que había más gente que les acabó porque era más el miedo a enfermarse que la misma enfermedad, Es importante entonces entender esta realidad. Mucha gente hoy se ha llenado de temor, de pánico. Y cuando el pánico te controla, cuando el pánico se instala en la mente, literalmente eso te paraliza. Paraliza la vida, paraliza los sueños, paraliza la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Por eso el rey Ezequías, sabiendo que la guerra que enfrentaban contra el Sennacherib no era una solo guerra cuerpo a cuerpo, sino también psicológica. Él, inspirado por Dios, motivado por su dependencia de Dios, le dijo al pueblo, no tengan miedo. Con él hay un brazo fuerte, con él hay recursos militares, pero con nosotros, dijo, está Jehová. Con nosotros está el Rey del universo. Me encanta esto, queridos, porque la preparación que hizo el rey Ezequías, la preparación tanto física como la preparación espiritual, es trascendental para la vida. Todos tendremos que enfrentar en algún momento luchas, todos tendremos que enfrentar en algún momento desafíos, pero la pregunta es, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo estás viendo la realidad de cómo vas a enfrentar tu guerra? Así que realmente la batalla del rey Isaías fue una batalla de fe, una batalla de fe. Cuando vino entonces la prueba, ahí en Isaías, vamos ahora sí a Isaías 36, en el verso 37 aparece toda la experiencia que estaba viviendo, ¿verdad? Es de Isaías 36 hasta Isaías capítulo 37, verso 20, ¿verdad? Ahí entonces viene esta invasión terrible. Sennacherib entonces amenaza al rey y entonces cuando él envía a su mensajero, a alguien que en otra versión se le llama una especie de mensajero que su objetivo era de alguna manera psicológicamente amedrentar, llenar con miedo. Dice la Biblia en Isaías 36,
del 4 al 10, que apareció algo interesante. Dice, a los cuales dijo el copero mayor, decid ahora Ezequías el gran rey, rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de la que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, y mira la pregunta, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en ese bastión de caña astillada en Egipto, en el cual si alguien se apoya se le clavará en la mano y se le atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo Judá, Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Y entonces dijo, ahora pues, yo te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes, que los montes. Y fíjate, esto fue bien interesante, porque el rey Ezequías recibe este mensaje de este copero y le dice, mira, si tú buscas alianza con Egipto, ese ya nosotros no representa una amenaza. Pero va más allá, no solamente hace énfasis en el poderío militar de Egipto que podía de alguna manera ayudar, le dice, si buscas ayuda en tu Dios, te voy a decir también que no vas a poder. No puedes. Tu Dios no te va a ayudar. Veamos el verso 9, dice, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus jinetes? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Jehová? Y mira lo que dice, es una blasfemia lo que dijo esto. Fue Jehová quien me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Si te fijas, la guerra, ya te pudiste dar cuenta que la guerra no solo era militar, era una guerra espiritual. Era una guerra donde se enfrentaba Dios contra los dioses asirios. Ahí entonces Sennacherib, a través de su copero, de su mensajero, ¿verdad? Que era una especie de vocero que amedrentaba psicológicamente, como dijimos. Él entonces le dice, tu Dios no te va a ayudar. Es más, le dice, es más, si tú crees que tu Dios está contigo, ¿qué pensarías si yo te dijera que tu Dios me mandó? Y que el éxito que estoy teniendo es porque tu Dios me mandó a conquistar esta tierra. Qué terrible blasfemia, ¿no es cierto? Una blasfemia de las más terribles. Ahí entonces la amenaza de Sennacherib representaba una guerra religiosa, donde era que Dios va a poder más que tu Dios. El famoso copero o Rabsaces, como se le llama en otra parte, él atacó para descorazonar al pueblo de Dios. Y entonces, ¿cuál fue la reacción del rey Ezequías? Porque aquí le está diciendo, tu Dios no va a poder, tú no vas a poder, porque tu Dios me ha dado esta tierra para que la conquiste. Ahora, cualquier ser humano que no dependiera de Dios, se hubiera podido desanimar. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del rey Ezequías? ¿Cuál fue la actitud que él tuvo ante la crisis, ante la prueba, ante la dificultad? El rey Ezequías, él entonces dice la Biblia que tuvo una reacción muy interesante y esto lo encontramos en Isaías 37 del 15 al 20. Yo creo que vale la pena que lo podamos leer. Una vez que recibió todas las amenazas, una vez que leyó toda la guerra que estaba enfrentando, ahí entonces dice la Biblia en Isaías 37, 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, vamos al verso 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina Jehová tu oído y oye. Abre Jehová tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado a decir para blasfemar contra el Dios viviente.
Ciertamente Jehová, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas, y han entregado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre de madera y piedra, por eso los destruyeron. Y entonces Ezequías dice: ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Algo que me encantó de esto fue que Ezequías, en vez de llorar, en vez de reclamar, en vez de lamentarse, en vez de meter la cabeza bajo un hoyo o huir o esconderse o doblegarse ante el rey, ¿sabes? Él hizo lo más importante. Él oró a Dios. Mi querido hermano y hermana, te voy a decir una tremenda realidad esta mañana. Es inevitable que la crisis llegue a nuestras vidas. Es inevitable que los problemas vengan a nuestras vidas. Eso va a llegar tarde o temprano, por donde a veces menos nos imaginamos. Sin embargo, cuando la crisis llega a la vida, nosotros podemos renegar, quejarnos o lamentar. Pero también podemos decir lo más importante: clamar a Dios. Pedir a Dios que se manifieste en nuestras vidas. La clave del rey Ezequías fue que él clamó a Dios. Él reconoció a Dios como el soberano del universo, de la tierra entera. Reconoce a Dios como el creador, el que había creado a Sennacherib y a todos los asirios también. Él lo reconoce como el soberano, el que está al frente de la humanidad entera. Él lo reconoce también como alguien que es rey de reyes, por encima de cualquier rey terrenal. Y allí entonces él dice: Sennacherib ha blasfemado contra ti, Señor. No soy yo el que está en juego, no es el pueblo de Israel el que está en juego, es, Padre Celestial, el nombre tuyo el que está en juego. Porque un rey que está representando al maligno, un rey que en medio de la guerra, del conflicto entre el bien y el mal, entre el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, este rey pagano, Sennacherib, está siendo un instrumento de Dios para blasfemar tu santo nombre. Así que mira qué impresionante. Lo que está en juego es el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi hermano, mi hermana, cuando enfrentas una guerra en tu vida, no olvides, lo que está en juego, el nombre que está en juego no es el tuyo, es el nombre de Dios. Es Dios, Jehová de los ejércitos, el que está ahí. Esta escena se repite cada día en la vida de todos nosotros. Cada día cuando tú y yo salimos a nuestro trabajo, cuando salimos a la escuela o simplemente hacemos nuestras actividades diarias. Hay un enemigo que está tratando de burlarte, de hacerte sufrir, porque él quiere de alguna manera atacar a aquellos que están siguiendo el camino de Dios. Él entonces trata de blasfemar a través de sus agentes que tienen esta tierra, haciéndote sufrir, haciéndote la vida difícil, porque Él quiere también que los hijos de Dios puedan también sufrir, porque de alguna manera lo que está en juego es la guerra entre Cristo y Satanás. Sin embargo, así como el rey Ezequías dependió de Dios y clamó, es importante que tú y yo también dependamos de Él. No te dejes desanimar. Puede ser que estás pasando por un momento difícil hoy. Puede ser que hay alguna dificultad. Puede ser que hay alguna situación complicada. Puede ser que hay problemas que parecen no tener solución. Puede ser que las situaciones económicas están afectándote y parece que tu familia va en picada. No pierdas la esperanza. No te desanimes. Dios está contigo. Escucha bien. Dios está contigo. El mismo Dios que estuvo con Ezequías cuando pasó la crisis por la invasión de los asirios. Es el mismo Dios que hoy está contigo y conmigo, enfrentando la crisis de nuestras vidas, enfrentando las invasiones psicológicas, mentales, emocionales o incluso reales y físicas. Él está con su pueblo y Él camina con su pueblo. Él sufre con su pueblo.
Él anda con su pueblo bajo cualquier momento y circunstancia. Oh, si tan solo pudiéramos mirar como aquel siervo de Eliseo cuando fueron invadidos. Y entonces el hombre de Dios, viendo la gran angustia de su siervo, él oró a Dios y pidió que le abrieran los ojos, y entonces miró cuántos ángeles estaban alrededor. Ángeles de Dios cuidando a sus hijos. Nosotros a veces nos olvidamos de que no estamos solos. Si hoy tienes salud, si hoy tienes vida, si hoy tu familia está tranquila y duerme tranquila durante la noche, si hoy tienes un trabajo y un poco de alimento para llevar a tu hogar, es porque hay un Dios amante que te sustenta, que te rodea de bendiciones, que te protege, que te cuida, que te alienta. ¿Qué entonces la pregunta que muchos nos hacemos cuando vienen los problemas y las crisis? ¿Qué entonces cuando vienen las dificultades que parecen no tener solución? Amigo y amiga, no te desanimes. En ocasiones puede parecer que estás solo. En ocasiones tú puedes clamar a Dios y decir: Señor, ¿dónde estás? No te siento. Puedes en algún momento, y no es pecado experimentar esta soledad. El mismo Jesucristo, cuando estaba por morir, Él clamó a Dios en su angustia, cuando estaba dando la vida por la humanidad, y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, Dios estaba ahí. Dios está ahí siempre. Puede ser que no lo veas, pero Él está contigo. Puede ser que no lo sientas, pero Él está a tu lado. Puede ser que no lo oigas. Puede ser que los problemas te han impedido percibir, y en este momento tu corazón llora, tu corazón clama, tu corazón sufre porque dices: Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Pues aún así, clama a Dios porque Él está contigo. Ahí entonces Ezequías buscó a Dios en medio de la guerra. Y es lo que a nosotros nos toca, buscarlo en medio de la guerra. Y puedo asegurarte que cuando tú lo buscas con todo el corazón y aprendes a esperar en Él, mi amigo, prepárate. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta y la liberación vienen en camino. Y esta fue la experiencia en esta última parte del mensaje. Una vez que el rey Ezequías clamó, una vez que el rey Ezequías pidió a Dios su ayuda, una vez que el rey Ezequías suplicó, en en Isaías 37, del verso 33 en adelante, vino el mensaje del siervo de Dios. Y entonces, una vez que este mensaje llegó, vino el profeta Isaías trayendo el mensaje en Isaías 37, del 33 al 38, dice: Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y mira, cuando vino esta linda promesa, maravillosa, el verso 36 dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Así fue la historia del rey que blasfemó contra Dios. Así fue la historia de este rey blasfemo que dijo: no vas a poder contra mí, ya eres un bocado en mi mano. Sin embargo, aunque su copero Rabsaces blasfemó y habló palabras, aunque el rey se sentía muy seguro con todos sus carros y su ejército y todo su poderío militar,
Aunque él se sentía con experiencia militar y la nación de Judá era nada para los asirios, aún así el rey de Asiria no sabía contra quién estaba peleando. Sennacherib no sabía que no estaba enfrentando a una nación, sino que estaba enfrentando al rey del universo. Mucha gente, a veces cuando trata de hacerte daño, querido y querida, no sabe a quién se está enfrentando, no sabe con quién está peleando, porque entonces vino la ayuda divina. ¿Cuál fue el resultado entonces de esta liberación divina? ¿Cuál fue el gran resultado de la intervención? Simplemente, un ángel vino y acabó con 185,000. No tuvo que haber un espadazo, no tuvo que haber una guerra, no se tiró ni siquiera una sola flecha. Simplemente Dios mandó a su mensajero, a su ángel, y aniquiló a todo el poderoso ejército de Sennacherib. Hoy en día, lo que tú y yo a veces olvidamos en ocasiones es que el mismo ángel que Dios envió para librar al pueblo de Dios en aquella época es el mismo ángel que Él manda para cuidarnos. Querido y querida, Dios envía a su ángel bajo cualquier circunstancia. Dios manda a su ángel cuando te sientes solo. Dios manda a su ángel cuando te sientes triste. Dios manda a su ángel cuando parece que todo el mundo te abandonó. Dios manda a su ángel cuando sientes que tus fuerzas están terminando. Dios también manda a su ángel cuando tus hijos parece que se están alejando del camino del bien. Dios manda a su ángel cuando te sientes enfermo, cuando escasean tus recursos, cuando los problemas son tan grandes que sientes que estás quedando sin fuerza. Ahí entonces aparece el ángel de Jehová. Ahí entonces aparece el ángel de Dios y te dice: tranquilo, espera en Dios, que no estás solo. Espera en Dios, que yo no te voy a dejar. Me parece que esa es la parte más difícil. Aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios. No es fácil, porque el ser humano en ocasiones trata de utilizar los recursos que tiene a su disposición, económicos, físicos, intelectuales, sus propias habilidades y experiencia pasada. Pero hay ocasiones en la vida en que todo eso se acaba. Y cuando todo eso se acaba, podemos aprender a esperar en Dios. A la luz del gran conflicto que hoy estamos viviendo en el 2022, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de esta historia que, como ya vimos, tiene que ver contigo y conmigo? ¿Qué lecciones Dios nos deja? Bueno, la primera lección que yo encontraría, lección número 1, es: la amenaza y el conflicto son reales. No son producto de la imaginación. No son producto del invento o de la psicosis o del delirio de persecución que en ocasiones tenemos los cristianos. No. La amenaza, la persecución y la guerra es real. A la luz del gran conflicto, nunca olvidemos esto, queridos. Va a llegar un día en que las cosas van a ponerse tan complicadas. Va a llegar un día en que tanto las leyes, tanto los decretos van a ser tan coercitivos de parte de nuestro planeta y de los líderes de nuestro planeta, que nosotros vamos a tener que decidir de qué lado vamos a tener que estar. Solamente va a haber dos grupos. El primero es el que va a sucumbir ante la presión y va a decir: no, yo me uno mejor. O va a ser el segundo grupo, el grupo de los fieles que se aferraron a la palabra de Dios, que confiaron en la palabra de Dios, que dirán: no importa, yo voy a estar fiel a Dios. Yo voy a ser fiel a Dios a pesar de todo. No importa, como dijeron los apóstoles, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Seguiremos a Dios antes que los decretos humanos. Querido, la guerra y el conflicto son reales. No olvides eso. Segunda lección importante es normal que en ocasiones la angustia intente invadir la vida. Es normal que en ocasiones la angustia intente descorazonarnos, derrumbarnos y tirarnos, pero lo que no es normal es que eso se instale aquí, que la angustia logre derrumbar nuestra fe,
que la angustia acabe con nuestra esperanza. En medio de las pruebas y conflictos, tú puedes mirar más arriba, puedes mirar más allá y saber que no estás solo, saber que no estás sola, saber que Dios está contigo, saber que Dios está a tu lado. No dejes, si estás pasando por una crisis en este momento, que eso te derrumbe. Cae de rodillas a Dios. Llénate de su palabra y de sus lindas promesas inspiracionales. Canta a Dios, alaba su nombre con himnos que inunden fortaleza y aliento a tu alma. No te desanimes, querido. No te rindas. No te hundas, porque Dios está contigo. Y tercera y última lección es muy clara y sencilla, que lo vimos a lo largo de todo el mensaje. Dios pelea nuestras batallas. A nosotros, a ti y a mí, solo nos toca una cosa, una sencilla cosa. ¿Y sabes cuál es? Es aprender a confiar en Él. Yo creo que eso es la parte más difícil, porque en ocasiones nos cuesta trabajo confiar, porque en ocasiones nos gana la tristeza, en ocasiones nos gana la depresión, en ocasiones nos inunda la angustia y decimos, no, es que ¿cómo voy a salir librado de esta situación? Pues aún así, confía en Dios. Hoy que estamos teniendo nuestro culto divino, hoy que estamos aquí tranquilos, desconectados de todas las actividades cotidianas, hazte una pregunta. ¿Cuál es el nivel de confianza que tengo en mi Dios? ¿Qué tanto confío en Él cuando vienen los problemas? ¿O solo confío cuando todo está bien? ¿Solo confío cuando hay comida, cuando hay dinero para las necesidades? ¿Solo confío cuando hay salud? ¿O confío en Él cuando vienen las crisis? Mi amigo y mi amiga, si tú y yo aprendemos a confiar en Él cuando vengan las crisis, no importa lo que venga. Así fue como la historia de la vida de Job ocurrió. Vinieron las crisis, los problemas, las dificultades y Job se mantuvo. Sí, sufría, era real su dolor, pero él se mantuvo fiel a Dios. Hoy quiero animarte en el nombre de Dios y hago un llamado para ti. Confía en Dios. Él está peleando tus batallas. Confía en Dios. Él está contigo en este momento. Confía en Dios. Él lucha contigo en medio de la prueba. Tenemos suficiente evidencia a través de su palabra. Confía en Dios. Y si aprendes a confiar en Él, no te vas a quedar cruzado de brazos. Vas a hacer la parte que te toca, pero recuerda, la parte más importante, la parte más valiosa, la va a hacer Dios. La parte imposible la va a hacer Él. Si tan solo hoy aprendes a confiar en Él, Él te va a ayudar. Puede ser que en esta hora tú dices, yo no confío mucho, pastor. ¿Cómo puedo aprender? Bueno, hoy Dios quizás te está invitando y te dice, si tú quizás has fallado, has caído y te ha costado confiar, bueno, comencemos. Confía en mí. Dame tu corazón. Y puedes elevar una sencilla oración diciendo, Dios, enséñame a confiar en ti. Muéstrame quién eres tú. Muéstrame tu poderío. Muéstrame tu voluntad y fortalece mi fe. Si tú lo pides de esta forma, estoy seguro de que Dios no te va a abandonar. El mismo rey Ezequías aprendió a confiar en Él. Y cuando él salió de esa batalla, salió fuerte, bien librado. Su vida ya nunca volvió a ser la misma porque vio el gran poder de Cristo Jesús. ¿Te gustaría en esta hora, mi hermano y mi hermana, que le digamos juntos a Dios, Señor, ayúdanos a confiar en ti? ¿Por qué no oramos juntos y se lo pedimos? Eterno Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esas lindas y grandes y maravillosas historias de fe que nos enseñan a confiar en ti. Ayúdanos hoy a caminar contigo y derrama tu bendición en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Si hay alguien aquí que está sufriendo y que está teniendo una crisis de fe, fortalece su fe y bendícelo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. Que la paz de Cristo esté contigo. Si las pruebas de esta vida debilitan ya
Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvida